Arruiné mi vida perfecta engañando a mi esposa. Mi vida era simple. Un hombre común, con un trabajo común, una esposa, una casa. No pedía mucho. Ella era mi mundo, o eso creía. Trabajaba en la oficina, papeles, números. Ella cocinaba, limpiaba, sonreía. Nuestra rutina era sagrada. Cena a las 8, noticias a las 9. Los domingos visitábamos a sus padres. Comíamos asado, tomábamos vino. Yo contaba chistes. Ellos reían. Todo perfecto. Pero la perfección, a veces, aburre. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé. Contesté. Una voz de mujer. Suave, melodiosa. Preguntó por alguien que no era yo. Un error, pensé. Pero la conversación se extendió. Minutos que se hicieron horas. Hablamos de libros, de música, de la lluvia. Cosas simples. Olvidé quién era, dónde estaba. Solo existía su voz. Al colgar sentí un vacío y una extraña excitación. La llamé al día siguiente. No podía dejar de pensar en ella desde el momento en que la vi. Su imagen se había quedado grabada en mi mente, y sentía una necesidad imperiosa de volver a verla. Inventé una excusa, una reunión de trabajo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación era demasiado fuerte. Me encontré caminando rápidamente por las calles, mi corazón latiendo con anticipación. Mentí a mi esposa sin dudarlo. Cada palabra que salía de mi boca era una traición, pero no podía detenerme. La culpa me carcomía, pero la emoción de lo prohibido me mantenía en movimiento. Nos encontramos en un café. Era hermosa, ojos tristes, sonrisa fácil. Hablamos durante horas. No toqué mi café. Cada palabra que decía me hacía sentir más conectado a ella, como si nos conociéramos de toda la vida. Sentí algo que no sentía hace tiempo, una chispa, una conexión que había estado ausente en mi vida durante años. Me di cuenta de que estaba buscando algo que había perdido hace mucho tiempo, un peligro que me atraía como una polilla a la luz. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía alejarme. La atracción era demasiado fuerte, y me encontraba caminando hacia el abismo con los ojos bien abiertos. Esa noche, al abrazar a mi esposa, sentí un escalofrío, un recordatorio de la doble vida que estaba llevando. La calidez de su abrazo contrastaba con el frío que sentía en mi interior. No de amor, de miedo. Miedo de ser descubierto, miedo de perderlo todo. Pero también miedo de no volver a sentir esa chispa, esa emoción que me hacía sentir vivo. Los días siguientes fueron una tortura. La culpa me carcomía. No podía escapar de mis pensamientos, de mis remordimientos. Cada paso que daba en ese parque, cada mirada al horizonte, me recordaba el peso de mis acciones. Sentía que el mundo se había vuelto gris, sin color, sin vida. Mi esposa no merecía esto. Yo no merecía esto. Miraba las fotos familiares y me preguntaba en qué momento todo se había torcido. ¿Cuándo había dejado de ser el hombre que ella amaba? ¿Cuándo había comenzado a fallarle de esta manera? La tristeza en sus ojos, reflejada en la ventana, era un espejo de mi propia desesperación. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero su voz me perseguía, sus ojos, su sonrisa. Todo me recordaba a ella. Cada documento que leía, cada correo que enviaba, era una distracción inútil. Mi mente volvía una y otra vez a esos momentos felices que ahora parecían tan lejanos. La oficina, antes un refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos. Su recuerdo, un veneno dulce. Me aferraba a esos momentos felices, aunque sabía que solo me hacían más daño. Su sonrisa, su risa, eran como un eco constante en mi mente. No podía escapar de ella, ni siquiera en mis sueños. Era una presencia constante, un recordatorio de lo que había perdido. Las noches eran las peores. En la oscuridad, mis pensamientos se volvían más intensos, más oscuros. No podía dormir, no podía encontrar paz. Miraba el techo, esperando que el sueño me alcanzara, pero solo encontraba más culpa, más remordimiento. Cada noche era una batalla perdida. A su lado, en la cama, sentía un abismo entre nosotros. Un abismo que yo mismo había creado. Podía sentir su dolor, su distancia, y sabía que era mi culpa. Cada noche, ese abismo se hacía más grande, más insalvable. La cama,
que antes era un lugar de amor y cercanía, se había convertido en un campo de batalla emocional. Un abismo que yo mismo había creado. Y cada vez que miraba ese espacio vacío en la cama, sentía una punzada de dolor. Era un recordatorio constante de mi fracaso, de mi incapacidad para mantener nuestra relación. La tristeza en mi corazón era un peso que no podía levantar. Y cada mentira, cada llamada a escondidas, lo hacía más profundo. Sabía que estaba cavando mi propia tumba, pero no podía detenerme. Cada vez que miraba mi teléfono, sentía una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que estaba destruyendo lo que más amaba, pero no sabía cómo detenerme. La culpa era un veneno que me consumía lentamente. Ella lo notó. ¿Cómo no hacerlo? Las llamadas perdidas, mis silencios, mis excusas torpes. Me preguntaba qué me pasaba. Yo evadía su mirada. Mentía, una y otra vez. La mentira se convirtió en mi escudo. Nos distanciamos. Las cenas en silencio se hicieron habituales. Las risas, un recuerdo lejano. La frialdad se instaló en nuestra casa. Y yo, hundiéndome en la culpa, seguía buscando la calidez en otros brazos. No podía más. La culpa me ahogaba. Una noche, después de una cena silenciosa, le confesé todo. Cada palabra, un puñal en mi propio corazón. Vi su rostro, primero la sorpresa, luego el dolor, la ira contenida, lágrimas silenciosas. No me pidió explicaciones. No gritó. Simplemente se levantó y se encerró en la habitación. No la volví a ver esa noche. La culpa se transformó en terror. Había destruido todo. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Las habitaciones, que antes resonaban con risas y conversaciones, ahora solo contenían un silencio ensordecedor. Las paredes parecían más frías, y cada rincón de la casa se sentía desolado. Solo una nota sobre la mesa. No me busques. Esas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, eran como un puñal en mi corazón. Me quedé mirando la nota, incapaz de procesar lo que significaba. 3 palabras que me partieron el alma. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de desesperación. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Los días siguientes fueron un borrón. Las horas se mezclaban unas con otras, y el mundo exterior se volvió irrelevante. La vida continuaba a mi alrededor, pero yo estaba atrapado en una burbuja de dolor. No fui al trabajo, no comí, no dormí. Cada día era una lucha por encontrar una razón para levantarme de la cama. El parque, que solía ser un lugar de paz, ahora solo me recordaba su ausencia. Solo vagaba por la casa como un fantasma. Mis pasos resonaban en el vacío, y cada objeto que tocaba parecía impregnado de su presencia. La soledad era mi única compañía. En cada rincón, su recuerdo. Cada esquina de la casa guardaba una memoria, un momento compartido. Las paredes parecían susurrar su nombre, y cada sombra me hacía girar, esperando verla. En cada fotografía, su sonrisa. Esas imágenes que antes me traían alegría, ahora eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Su sonrisa tan brillante y llena de vida me atormentaba. En cada silencio, su ausencia. La quietud de la noche era insoportable, y el vacío en mi corazón se hacía más grande con cada segundo que pasaba. El mundo parecía haberse detenido. Un infierno de mi propia creación. Cada decisión, cada palabra no dicha, me perseguía. Me di cuenta de que había construido mi propia prisión, y no había escapatoria. El remordimiento me golpeó con fuerza. Tarde, demasiado tarde. Las lágrimas caían sin control, y el peso de mis errores me aplastaba. Sabía que nunca podría deshacer el daño, y esa realidad era insoportable.